RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 2:06, 1:06 en las Islas Canarias, es de nuevo nuestro tiempo. Una hora más para disfrutar de este espacio en blanco. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE. Y si queréis mandarnos un saludo, nos gustaría saber desde dónde escucha. 633 50 50 11. Gracias a los que nos escucháis en directo, los que nos descargáis en el podcast o los que estáis en la radio online en 100 y pico países por todo el mundo. Y seguimos con nuestro invitado especial desde Colombia, Mado Martínez. ¿Sigues ahí, Mado? Aquí sigo, firme y presente. Vale. Quiero que me cuentes algunas cosas más. Tras esa introducción, vamos con ello. Nuestro siguiente capítulo en este periplo insólito nos lleva hasta el mundo del espiritismo. En el canal Historia en el Tiempo encontramos la primera información. 1890. A finales del siglo XIX, el espiritismo estaba en su auge en la ciudad de Baltimore. El abogado Elijah Bond, junto con su socio Charles Kennard, se propusieron crear un dispositivo que permitiera la comunicación con el más allá. Inspirados por la creciente popularidad del espiritismo, diseñaron una tabla marcada con letras, números y las palabras sí, no y adiós. Una noche lluviosa, Bond y Kennard, acompañados por la medium Helen Peters, se reunieron en una habitación tenuemente iluminada por velas parpadeantes. El ambiente estaba cargado de expectación y una ligera tensión. Colocaron la nueva tabla sobre una mesa de madera oscura y tras unos momentos de silencio reverente, Helen, con voz suave pero firme, sugirió: ¿por qué no preguntamos cómo deberíamos llamarte? Los tres colocaron sus dedos sobre el puntero de madera y tras una breve pausa, este comenzó a moverse lentamente, señalando las letras O, U, I, J, A. Al finalizar, Helen, con una ceja arqueada, comentó: Ouija, interesante. Kennard, intrigado, preguntó: ¿qué significa? El puntero se deslizó nuevamente, formando la palabra suerte. La demanda de un medio más rápido para comunicarse con los muertos se incrementó, lo que llevó a Bond a perfeccionar la tabla y a diseñar la primera versión comercial, lo que más tarde se conocería como Ouija. Así nacía un juego, una manera de comunicarse con los supuestos espíritus y algo muy peligroso. ¿Te gustan nuestras introducciones, Mado? Me encantan. Qué atmósfera, qué ambientación. Qué bonito cómo queda contigo también. Quiero que me hables brevemente de la Ouija. En una parte del libro hablas de ello. Hemos contado un poco la historia. Es un juego peligroso, ¿no? Y a veces por ahí entran cosas. Es un juego peligroso porque a partir de los años 70 tenemos una película que se llama El Exorcista, que demoniza la Ouija y nos hace creer que es algo sumamente peligroso, y ahí es donde nosotros le damos el poder al tablero. Y aquí hay un componente importante del factor humano, del factor inconsciente, del factor percepción extrasensorial, canalización, llámalo como quieras, tanto en el fenómeno de las psicofonías como en el de la Ouija, como en el de que ese que a nosotros nos permite conectar con una energía de un pasado, ver el bucle de un tren fantasma repitiéndose incansablemente ante nosotros, tener ese contacto con un fantasma, esa despedida fantasma. Todos este tipo de elementos tienen que ver mucho con nosotros. Y aquí vamos a hablar de temas que nos van a hacer pensar que sí, que puede ser un objeto, que puede ser peligroso, pero que también es, sin duda alguna, una herramienta a través de la cual siempre hay alguien en ese grupo de personas que están haciendo Ouija que canaliza. Siempre. Y a veces entran espíritus y dan datos concretos de que no conoce la gente que está ahí, o es la propiamente la que está actuando ahí, de los que están asistiendo a esa sesión.
Mira, hay de todo. Hay veces que obtenemos información que podemos verificar. De hecho, yo la primera ouija que hice en mi vida la hice con Paco Azorín, que son los grandes investigadores del fenómeno con ouija. Tú lo conoces de España. Y entonces nos dio una información, se presentó un chico, nos dijo cómo se llamaba, nos dijo dónde había vivido, en qué año había nacido, en qué año había muerto, cómo se llamaba y cómo había fallecido en un accidente de moto. Yo fui al susodicho pueblo, no voy a decir el nombre porque luego parece que no les gustó que se recordaran cosas tristes del pasado, ¿vale? Pero digamos que localicé el acta de bautismo, el acta de defunción y confirmé tanto el accidente, el nombre, todos los datos. ¿Esto quiere decir que la información que nosotros recibimos en una tabla de Ouija es siempre real? No, para nada. ¿Todo lo que está escrito en Internet, si hacemos una búsqueda en Google, es cierto? No. Cuando yo hablo con ChatGPT, que estoy haciendo como una especie de espiritismo digital 4.0, ¿no? ¿Me está diciendo la verdad cuando yo hablo con ChatGPT? No, de hecho inventa mucho. ¿Puedo fiarme de lo que me dice la inteligencia artificial? No. ¿Es una herramienta? Sí, es una herramienta que yo puedo usar siempre y cuando yo sea consciente de los límites y capacidades que tiene. Y aquí viene otra pregunta. ¿Es bueno hacer Ouija? ¿Es malo? Bueno, si uno va con sugestión, uno va con miedo, uno puede tener estados alterados de conciencia realmente peligrosos. Hay estudios que así lo certifican. ¿Por qué? Porque el vaso se mueve, la planchette, el máster, lo que sea, se mueve. Ya sea por impulsos neurofisiológicos inconscientes, ya sea por lo que sea, se mueve. Especialmente si hay una persona que es buena canalizando, como digo, entre comillas, ¿no? Yeah. O proyectando lo que va a salir en el tablero. Por eso es importante saber también con quién lo estamos haciendo, porque tú no sabes el de al lado qué miedo o expectativa tiene. Ya, hablando de la inteligencia artificial, yo no suelo entrar ni me gusta mucho esa historia. El otro día estaba con una gente, me dieron mi nombre y decían que me había muerto. Y seguimos estando aquí todavía vivos. Es decir, que la inteligencia no es muy inteligente. Déjame que ponga un corte. En ese caso, quizá en otro sea más inteligente. En mi caso decía, déjame que ponga un corte de algo que quiero tratar contigo, que a mí, wow. Cada mañana, mientras te lavas la cara, escuchas un susurro proveniente del espejo. Al principio, pensabas que era tu imaginación, pero un día, el susurro te llama por tu nombre. Te acercas y la imagen en el espejo sonríe, aunque tú no lo haces. El tema de los espejos pone los pelos de punta. En el libro hablas de ello. Hay espejos diabólicos, espejos encantados. Miguel, yo no estaba preparada para esto. El espejo, tengo que admitir que es uno de los casos que más me han impactado dentro de lo que es toda mi carrera, porque sí, yo me he encontrado con poltergeist, yo me he encontrado con fantasmas, con experiencias cercanas a la muerte, con ouijas de vasos que incluso se han seguido moviendo solos. Pero cuando a mí me llama un farmacéutico además, que unos familiares suyas estaban un poco inquietas por algo que había pasado en su casa y que él, como hombre escéptico de ciencia, tampoco lograba explicarse. Pues nada, ya que acudo a esta casa, a este hogar, que era un hogar particular, y nada, cuando llego allí me encuentro pues a una madre y a una hija absolutamente conmovidas y sorprendidas, porque el espejo de la entrada de la casa, que era un objeto que tenía más de 100 años de antigüedad de la familia, de la noche a la mañana, un espejo en el que todas las mañanas la hija se miraba antes de ir a trabajar, se arreglaba ahí, se daba los últimos toques. Pues de la noche a la mañana le habían salido una serie de símbolos extraños, algunos parecidos a letras latinas y otros no, pero bastante regulares por todo el espejo. Pero una cosa impresionante, de la noche a la mañana. Claro, yo me encuentro con esto en una entrada además donde también se había aparecido como una especie de teleplastia extraña en el suelo, con forma de cruz. Y oye, de verdad, es que hay fotos en el libro que es que me gustaría que la gente las viera, no sé si las podemos colgar en redes o algo, pero esto es impresionante. Es como una sopa de letras, literal. Como una sopa de letras. Total, que me quedé tan pillada con este tema que llamé a mi amigo Daniel Valverde, que es alicantino también, del Sótano Sellado. Si me está escuchando, le mando un saludo.
y le dije, Daniel, tienes que venirte conmigo porque tenemos que ver qué pasa con esto, que algo tiene que tener alguna explicación. Y buscando esa explicación, fíjate que nosotros éramos, pues eso, incrédulos al principio, porque, pero ¿cómo va a aparecer? No sé, es que de verdad estaba el espejo que parecía eso, una sopa de letras. Nada, lo desmontamos el espejo y nos lo llevamos a un laboratorio y también fuimos a hablar con expertos en cristalería y en espejo. Y nada, después de realizar todos los exámenes, nos explican que el espejo tiene por detrás unos microimpactos, efectivamente, que son los que han ocasionado esas figuras, esas letras, que, como repito, son totalmente regulares, con la misma forma y están por todo el espejo. Pero nos dicen una y otra vez, tanto en el laboratorio como los expertos en cristalería, que es imposible que de la noche a la mañana un espejo se degrade de esa manera. Que los espejos sí se estropean con el tiempo, pueden llegar a estropearse y empiezan además por las esquinitas, ¿no? Como a estropearse, pero que no hay nada que explique que se produzcan esos símbolos y esos impactos, esos microimpactos de la noche a la mañana, pero además por todo el espejo, plagándolo, convirtiéndolo de verdad en un auténtico crucigrama de un mensaje absolutamente indescifrable. Wow. Si uno mira historias de espejos, hay cantidad de ellos. Quizá haya que tener cuidado también cuando uno se mira al espejo, ¿no? Digo. Yo desde entonces ya no me miro igual. A mí esto de verdad me impactó, ¿no? Pues sí que es verdad que el tema de las leyendas, los espejos, el mito de Narciso, la típica escena de película de terror, ¿no? Ese reflejo de alguien que todavía uno teme que pueda quedarse en el lugar, ¿no? Pero esto me descolocó, te digo. Y ahí están esas fotos, y ahí están estas imágenes, y ahí está ese espejo. Te siguen saludando desde Minatitlán, Veracruz, México, Andrés desde Nueva York, Walter desde Montevideo, Uruguay, y multitud de lugares. Y quizá vamos a terminar con un museo, el Museo Encantado de Málaga. No nos queda mucho tiempo, tengo que cambiar un poco la idea. Cuéntame un poquito, ¿qué es este museo? Creo que su creador o alguien muy cercano estuvo en nuestro programa, pero cuéntame qué encontraste ahí. Pues este es un museo de artes y costumbres que hay en Málaga, donde hay objetos antiguos de todas clases, además de albergar una hemeroteca, que yo en principio llegué a este lugar casi por casualidad, porque fui a consultar unos archivos del Archivo Histórico de Periódicos Antiguos de Málaga, y resulta que yo había acudido a este lugar con otra compañera mía, una gran amiga del misterio, Cristina Candela, y nos encontramos con que los trabajadores del lugar nos empiezan a contar que ahí pasan cosas raras, que en este museo ven cosas, que en este museo pasan cosas, y uno a uno nos van confirmando todo esto que no nos esperábamos, y que nos encontramos con una trabajadora que nos dice que se ha encontrado varias veces con una mujer asomada en el rellano de la entreplanta, una mujer vestida de negro, elegante, inmóvil, como observando, no sabemos a qué objeto en concreto, porque este lugar está plagado de objetos, ¿no? Y como vamos a ir desvelando, todas y cada una de las fenomenologías y apariciones parecen como estar conectadas a esos objetos, ¿no? ¿Qué tienen los objetos? Parece que tienen algo, ¿no? Que van enganchadas con algo, que van enganchados con algo, ¿no? Como aquí en la antigua aduana del Atlántico, ¿no? En el archivo histórico del Atlántico en Colombia, ¿no? Que llegó una dama blanca con unos documentos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están apegados a esos objetos, a esos lugares, ¿no? Y tenemos otro testimonio de otra mujer con un vestido largo, celeste, con rayitas, de aparición. Estamos hablando de fantasmas que se están viendo en ese lugar, y que no es uno, ni dos, ni tres, sino que son varias las presencias que distintos trabajadores, tampoco la misma trabajadora o el mismo trabajador, han ido observando a lo largo de los años, ¿no? Y este es uno de los casos más inquietantes del libro, por ejemplo, ¿no? Cuando nos cuentan que había otra trabajadora que dice que estaba sentada leyendo cuando notó que alguien la miraba a través de la ventana, y al levantar la cabeza vio un esqueleto, o sea, un esqueleto.
ya ni siquiera es que vio la figura de una mujer o de un hombre, y que le vio perfectamente los huesos del cráneo. Y el detalle más perturbador, yo creo que vino después, es que al asustarse ella, el esqueleto también se asustó y dio un respingo hacia atrás, y entonces se desvaneció, ¿no? Y luego dice, fíjate esto, qué conmovedor, ¿no? Dice, luego cuando se me pasó el susto, porque obviamente uno se asusta, dice, me dio lástima, sentí lástima por él, ¿no? Y no terror ni yo, sino lástima. Y bueno, es otro de los casos que tenemos aquí, ¿no? Pero vamos, que en definitiva es un lugar que está plagado de objetos, de historia, y detrás de cada objeto siempre hay una historia. Y ya casi terminando, Mado, te saludan. Hay desde España multitud de personas que te quieren saludar. Walter desde Montevideo, Uruguay, creo que lo he dicho. Kevin desde Barcelona, desde Oaxaca, México, en Venezuela, en Nevada, en Boston, en Perú, en Ecuador, en montones de lugares. De la Nevada, Boston. Quiero que me cuentes un caso que cuentas aquí, que en Colombia, mi amiga Melissa, de muñecas agresivas. Nos quedan 3 minutitos, tienes que darte un poquito de prisa. Fíjate que hay objetos, hablando de objetos, aquí entroncamos con lo que hablábamos, que inquietan porque se parecen demasiado a nosotros, ¿no? En antropología y en psicología del miedo esto lo tenemos muy documentado con el tema de los muñecos y las formas antropomorfas que no deberían moverse, pero que a ti te espanta la idea de que puedan llegar a accionarse, ¿no? A moverse, o algo que debería estar muerto que de repente se mueva, ¿no? Y dentro del tema de las muñecas hay multitud de testimonios de personas que aseguran que hay muñecas poseídas, o que les regalaron una muñeca que de repente cambiaba de sitio o se movía sola, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tengo el testimonio de Karina, que su tía tenía por costumbre a veces remendarle antiguos objetos, y una muñeca vieja abandonada que se habían encontrado tirada se la arregló, ¿no? Es como que se la restauró. Era una muñeca con música, en una cajita de estas de música tan bonitas, ¿no? Y de repente algo cambió en la casa, ¿no? Que no es que era un fenómeno espectacular o que no, sino que la presencia la perturbaba y la hacía sentir un montón de rechazo, ¿no? Pero hay multitud de testimonios de casos que yo he recogido en el libro, con nombres y apellidos, el de Miguel, el de Melissa, ¿no? De objetos y muñecas que se movían de sitio, que realmente las niñas se despertaban con arañazos, con hematomas, ¿no? Y que tuvieron que deshacerse de esos objetos presuntamente poseídos. Y ya terminando, solo me queda saludarte. Si quieren saber más, Misterios del Mundo, viaja al centro de lo insólito con Mado Martínez. Estaría contigo, por tu culpa hemos tenido que quitar buena parte de culpa, pero es bueno que sea así. Hemos tenido que cambiar el plan que teníamos del programa. Vas a tener que venir más veces para que nos cuentes más cosas. ¿Forma de contacto contigo? Si quieren saber más. Mado Martínez, sí, claro, Mado Martínez, en mi canal de YouTube, donde ya somos una comunidad de antenautas, de antena misterios, como yo digo, alrededor de todos este tipo de casos, de fenómenos, con una playlist bastante importante también dentro de lo que son las experiencias cercanas a la muerte, el más allá, pero de todo en general. Y en redes sociales, pues también, en Facebook, en Instagram, me encuentran siempre y yo respondo siempre a todo el mundo, muy feliz. Me gusta mucho lo que hago y me encanta compartirlo con personas como tú. Qué bonito que haya esa pasión que tienes. ¿Cuándo vas a venir a España? Lucina, ya sabes, me tienes que buscar un huequito en tu casa para cuando vaya a Colombia, que me tienes que enseñar un montón de lugares. Eso está hecho, y a España voy a ir prontito. De hecho, en septiembre ya voy a estar por allí por lo menos 3 meses. Vale, pues espero verte, que vuelvas al programa y nos sigas contando. Viajemos juntos al centro de lo insólito. Eso está hecho. Un beso grande, cuídate mucho, feliz año. Otro grande. Y adelante a seguir con esos misterios. Igualmente, chao. Hasta prontito. Un abrazo grande a todos. Y 25, 1:25 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Nuevas voces llegan, creo que nos vamos a la naturaleza con nuestro compañero naturalista, ya veréis.
Llega el tiempo de irnos a la naturaleza con nuestro naturalista de cabecera que se ha unido a nosotros, al equipo del Espacio en Blanco, y es un placer, y ya le saludamos, Luis Miguel Domínguez. Buenas noches, Luismi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado el año para ti? Pues mira, el año, como siempre, con ganas de vivirlo a tope, ¿no? Entonces, bien, hemos sobrevivido a las Navidades, que no es mala cosa. Sí. Y ahí vamos, ya contentos de empezar ya este año y esta nueva etapa radiofónica. Así que bien, muy bien, Miguel. Cómo me alegro. Hoy creo que nos vas a hablar de unos pescaditos un tanto jorobados, ¿no? Sí, bueno, sobre todo tienen muy mala fama, ¿no? Sí. Pero bien, ya verás que no es para tanto. Creo que son las pirañas, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Vamos a hablar de pirañas, sí. ¿Cómo son esos pececitos? Pues mira, son realmente grandes desconocidas. Se han hecho muy pocos estudios científicos sobre este animal, que por cierto, estamos hablando de un tipo de pez del que hay al menos 60 especies diferentes en Sudamérica. 60. O sea, claro, cuando hablamos de pirañas parece que hablamos de una única piraña, pero son 60 especies diferentes de pirañas en todo el mundo, y en este caso concretamente en Sudamérica. ¿Viven en ríos? ¿Son peces de agua dulce, verdad? ¿O también se acercan a la mar? Sí. Son peces de agua dulce y sobre todo de la cuenca amazónica. Los encontramos en Orinoco y en Amazonas, pero también últimamente están dando algún susto a los argentinos en el Río de la Plata. Fíjate. ¿Y cómo ha podido ser? ¿Han salido del Orinoco y del Amazonas al Río de la Plata? ¿O que estaban allí o las han llevado? Pues mira qué curioso. Resulta que al final todo va absolutamente alineado. Resulta que el cambio climático está elevando la temperatura de las aguas continentales y está haciendo que especies que no sobrevivían en determinados entornos ahora estén ahí presentes. El caso es que a partir del año 2013, que hubo una ola de calor en Argentina bestial, empezaron a aparecer ataques de piraña, por ejemplo en Buenos Aires, en Rosario también, en diferentes enclaves de la Argentina. Allí se las llama palometas, imagínate. Y es verdad, Miguel, que se parecen un poquito a lo que aquí conocemos como la japuta, la palometa. Si te fijas en una palometa, la disposición en la que tiene la mandíbula inferior y ese aspecto de auténtico misil viviente, que es un pez compacto, pues la palometa, así es llamada en Argentina, está dando últimamente bastantes disgustos en el Río de la Plata, y tiene esto que ver con el cambio climático y con las aguas que han llegado a estar por encima de los 38 grados centígrados, imagínate, ¿no? Wow. ¿Cómo viven? ¿Son gregarias? ¿Van en manadas? O no sé si se llama manadas lo de los peces. ¿Van todos juntos? Sí, es una palabra muy bonita, Miguel, cardumen. Cardumen. El cardumen. Sí, así es como ellas se mueven, porque se sienten seguras en grupo y se sienten como una especie de superorganismo. O sea que el ataque de la piraña nunca se da en solitario. Siempre es un cardumen de decenas, si no cientos de peces, los que en un momento determinado comprometen incluso la vida de un gran mamífero. Puede ser un jaguar, puede ser una persona. Y claro, esto ocurre porque los ecólogos
han comprobado que la temperatura del agua tiene que ver en la formación de estos cardúmenes. O sea que los grandes grupos de piraña se dan sobre todo a la mayor temperatura del agua. Wow. Y ahí se da lo que se conoce en ecología como el frenesí del cardumen. El frenesí del cardumen es ese momento en el que empiezan a morder a diestro y siniestro y en un momento determinado despellejan cualquier ser que se encuentre en el río. Tienen unos dientes bastante tremendos, ¿no? Los tienen, claro. ¿Son tan peligrosas como se dice? Mira, realmente yo sinceramente creo que no. Creo que la piraña, la gente que vive en territorio de piraña, la conoce bien, la entiende y por lo general no suele tener ningún tipo de percance. Es como todo, si eres conocedor del medio, pues más o menos te apañas y convives con esta especie que por otra parte beneficia a todos, porque la labor más importante de la piraña es consumir las carroñas que quedan en los ríos. Ya sabes, esa capibara que ha sido cazada por un jaguar y que queda descuartizada en un río va a provocar con toda seguridad alguna epidemia vinculada al cólera o a cualquier otra enfermedad contagiosa. Pero la labor de las pirañas está ahí precisamente para limpiar los ríos de Sudamérica. Esa es su auténtica labor. Y no tanto la caza per se, la caza de animales vivos. No es tanto eso. La piraña es sobre todo y fundamentalmente un animal carroñero, sin duda. Sin embargo, Luis, me decías que había habido ataques o habían molestado en Argentina. ¿Han atacado a alguna persona? Sí, ha habido ataques, bueno, en los que la gente ha perdido, por ejemplo, la falange de un dedo. O sea, tampoco es normal que una persona vaya a perecer, vaya a morir por el ataque de un cardumen de pirañas. Esto, si ocurre, suele estar asociado a la cantidad de barullo que se organiza en el río cada vez que alguien se mete en él sin ser un buen nadador, por ejemplo. Porque lo que sí sabemos es que las pirañas se ven inmediatamente excitadas en su capacidad predatoria por el hecho del movimiento en el agua. Ellas consideran ese chapoteo exagerado de los chavales cuando se meten en un río y hacen mucho ruido y mueven mucha agua. Para la piraña eso es un animal herido, un animal a punto de morir y por tanto es un imán para las pirañas, sin duda. Vale, yo tuve la oportunidad, son muy bonitas, he tenido la oportunidad de pescarlas en el Pantanal, me llevaron a pescarlas y wow, qué animal tan increíble. ¿Sabes qué? No sé si... Bueno, tú has tenido experiencias, ahora me las cuentas. Cuando las sacas del agua, gritan como si fuera un niño pequeño, ¿sabes? Sí, es verdad, qué bueno, sí. Sí, además son tan poderosas, tú eso lo has podido comprobar seguramente, que incluso una vez que las han pescado, en el momento en el que las van a quitar el anzuelo para devolverlas al río, ahí suelen morder y ahí provocan grandes daños, percances. Sí, percances y heridas que a veces son la yema de un dedo, se la llevan con una tranquilidad impresionante, sí. Casi terminando, ¿se comen? ¿Este pescadito se come? Sí, se come y además con una doble finalidad. Por una parte la de alimentarte y por otra ya te digo que es un animal que tiene cualidades en el sentido de nuestra
paupérrima sexualidad, ¿no? ¿Qué dices? Son afrodisíacas y se suelen consumir en forma de sopa o caldo, que es como yo las he tomado siempre, y parece ser que eso potencia la salud sexual de las personas. Yo no sé si esto es verdad, pero lo que sí te digo es que decenas de miles, si no centenares de miles de personas que viven en las cuencas de aquellos ríos toman piraña con la intención de que, bueno, se provoque en ellos una reacción similar a la del Viagra, ¿no? Yeah. Es un Viagra natural, está claro. A mí me lo dieron, la piraña. A mí me lo dieron a probar también en una sopa de piraña, sí, pero no vi esos resultados. Claro. Qué curioso. Sí, la verdad es que yo he tomado mucha piraña, está muy rica, forma parte del paisaje y del paisanaje viviente de aquellas tierras y de aquellas geografías. La piraña es una maravilla de la naturaleza y también de la cocina amazónica. Pues hasta aquí ha llegado este nuevo capítulo con Luis Miguel Domínguez, hoy hablándonos de pirañas, de esos extraños y bonitos. Nos has dicho que eran preciosos. Ay, amigo mío, es verdad, se me ha escapado, pero yo considero que son criaturas preciosas. Preciosas. De verdad que lo son. Mira, el rojo de la barriguita que tiene la piraña es un rojo que muchos indígenas intentan imitar con un tinte que se llama urucú y que les pinta en ocasiones la cara y el cuerpo, porque el rojo de la piraña es un rojo tan bonito como el azul del martín pescador, por ejemplo, ¿no? Sí, son criaturas todas ellas bellísimas, deliciosas. ¿Forma de contacto contigo, Luismi? Pues mira, a través de mi correo electrónico, que es lmdominguez@gmail.com, o en todas las redes sociales lmdomínguez o Domínguez LM, y ahí nos ponemos en contacto, sin duda. Nuestro naturalista de cabecera, vivito y coleando y colaborando aquí en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco, lo cual es un placer. Fuerte abrazo, muy buen año y que sigamos descubriendo de tu mano esos misterios de la naturaleza. Sí, hombre, sí, la verdad es que apasionante aventura esta que nos mueve y nos conmueve, ya lo sabes. Gracias de corazón, Miguel. Y feliz año nuevo para todo el personal, Sí, señor. Que nos está oyendo. Fuerte abrazo. Venga. Chato, hasta prontito. Un beso, adiós. Abrazos. Radio Nacional de España, la radio por delante. Es sabido que el fin de semana se inventó para hacer planes con los amigos. Hombre, sin duda. O reunirte con la familia. ¿Más cosas? Vamos, para pasarlo con ellos. Pero seguro que es el día de algo más. No es un día cualquiera con Pepa Fernández. ¿Estamos a tiempo de apuntarnos todavía? Sábados y domingos desde las 8:30 de la mañana. No es un día cualquiera. ¿Cómo puede pasar eso? Tu plan cada fin de semana. Todo el mundo a disfrutar y a vivir. Radio Nacional de España. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Buenas noches, amigos. Una vez más me uno a vuestro Espacio en Blanco. Hoy el tema para mí es interesantísimo porque da la casualidad que llevo unos días preguntándome este mismo tema. Me encanta vuestro programa.
Un abrazo y un saludo y mi mejor deseo de feliz año desde Benavente. Soy Fran. Dos y 41, 1:41 las Islas Canarias. Nos llegó un mensaje: estimado Miguel, una banda de pop regresando a Barcelona y cruzando Huesca bajo un manto de lluvia. ¿No imaginas la compañía que nos haces en estos momentos? Todos atentos y en silencio. Gracias a Mickey Push y su banda, gracias a todos los que... Y qué bonito que la radio sirva para haceros compañía, a todos los cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, vigilantes, camioneros y todos los noctámbulos que estáis por ahí. Gracias, qué bonito, digo, que la radio sirva para hacer compañía. Y ahora seguimos, vamos a tratar de resolver un misterio en los cielos que a veces se confunde con ovnis. Llega nuestro comandante. Tiempo para volar, para ir a los cielos a encontrar misterios, y nos recibe nuestro comandante Iván Castro. Buenas noches, comandante. Buenas noches, Miguel, bienvenido a bordo, para ti y para todo el equipo. Como siempre, un placer. Creo que nos vas a hablar hoy de nubes fantasmas, nubes esporádicas, pero siempre te pregunto si tú has vivido algún tipo de historias extrañas, y parece que esta noche nos vas a contar alguna, ¿no? Esta noche tengo una respuesta diferente para ti. Y este verano, 2025, pues he sufrido un par de casos. Bueno, podríamos tratarlos de avistamientos o no, pero pues ahora mismo te los voy a relatar para que lo entiendas mucho mejor. Pues ahí vamos, sobrevolando creo que el sur de España con nuestro comandante Iván Castro. ¿Has visto un ovni ya por fin? No lo he visto físicamente ni lo he tenido a la vista, ni mi compañero ni yo, porque nosotros vamos siempre tripulación doble en el avión. Vale, espera que te digo una profecía. Este año lo vas a ver, 26. Ojalá, vale. Ojalá. Cuéntanos ya. Mira, vamos a irnos al 22 de julio del 2025. Como bien sabéis vosotros, pues toda la audiencia prácticamente, trabajamos en un servicio de emergencias sanitarias, volamos un avión medicalizado, unimos la península sobre todo con el norte de África, especialmente con Melilla y con Ceuta en helicóptero también. Pero ese 22 de julio del 2025 estábamos en un servicio urgente pues de un niño crítico que traíamos a Málaga, y aproximadamente a las 2 de la mañana tuvimos una comunicación del control aéreo que fue un tanto inquietante. ¿Qué te decían? El control aéreo, en este caso era Sevilla Control, que es el que barre, digamos, todo el mar de Alborán, que es nuestra ruta hacia Málaga, nos comunica que en su radar primario hay un blanco no identificado, a las 9 de nuestra posición, a nuestra izquierda, y tan solo a 3 millas náuticas de nuestra aeronave. Eso prácticamente era a nuestro lado, muy, muy cerca, ¿no? Nos solicitan si podemos establecer algún tipo de contacto visual con eso, que sea lo que sea, está volando a nuestra par, a nuestro lado. Ese blanco primario aparece y desaparece de la pantalla del radar primario del controlador. Hay que recordar que un radar primario es pues simplemente un barrido del espacio aéreo que localiza algo que refleja la señal de un radar, pero no nos da ningún tipo de información del objeto. ¿Y vosotros no veíais nada desde el avión? No logramos ver en ningún momento nada, Miguel. De hecho, el controlador nos repitió continuamente que había un objeto no identificado a nuestras 9 de nuestra posición. Apagamos todas las luces interiores del avión para ver si así teníamos mejor visibilidad nocturna. Sin embargo, tanto mi compañero como yo no logramos tener ningún tipo de contacto, pero el eco estaba constante en la pantalla del controlador. Y cuando está ese eco significa que, bueno, que hay algo ahí, ¿no? Cuando es un falso eco, normalmente, que es el tema que nos va a conducir esta noche al meollo de la cuestión,
normalmente aparece y desaparece. Puede aparecer un par de veces en el barrido, luego vuelve a desaparecer, pero era algo constante, algo que estaba ahí precisamente. Si hemos descartado la presencia de un dron, tanto militar como civil, si fuera un dron que nadie querría que lo vieran, no estaba volando a una altitud de aproximación donde pasan todos los aviones e iría pues a ras de mar y muy por debajo del barrido del radar para que no fuera detectado. Eso ocurría el 22 de julio, pero creo que un mes más tarde, más o menos, el 28 de agosto, pasa algo exactamente. También. Prácticamente un mes después, el 28 de agosto de este 2025, volvemos a tener pues otro contacto con otro objeto volador no identificado en pleno mar de Alborán, esta vez al atardecer, y resulta que volvemos a recibir un aviso de control aéreo de Málaga mucho más inquietante. ¿Por fin lo viste? ¿Por fin apareció el ovni? No lo llegamos a ver, pero te cuento, Miguel. Estábamos en aproximación a la pista por donde entras por el mar, que es la pista 31 del aeropuerto de Málaga, 8.000 pies de altitud aproximadamente. 8.000 pies, ¿cuántos metros son? 2.000, 3.000 metros aproximadamente. Y estábamos en aproximación al aeropuerto y nos llama el control aéreo de aproximación de Málaga y nos dice que hay un tráfico que se recibe en el radar primario y está a unas 6 millas realmente delante de nuestro morro, prácticamente a las 12 de nuestra posición. El radar primario no nos da ningún tipo de información del tráfico, pero constantemente el controlador nos decía que teníamos algo ahí delante. Tampoco había drones, no había barcos, no había cosas extrañas que pudieran reflejarse. Hemos descartado cualquier tipo de barco, no había barcos en la zona, en este caso teníamos luz para ver el mar, no era ningún rebote de ninguna señal de ninguna nave marítima, digamos, y lo más increíble, segundos más tarde de la última comunicación, nos vuelve a notificar el control aéreo que la posición del tráfico ha variado a 2 millas, o sea, delante en el mismo morro, a las 12 de nuestra posición. Segundos más tarde, para recorrer 3 o 4 millas, pues tendría que haber ido a una velocidad endiablada prácticamente. No tuvimos en ningún momento contacto visual y, sin embargo, el eco permanecía constantemente. Pero, ¿y si hubiera sido un falso eco, Miguel, producido a propósito? Me dejas con la boca abierta. Ha habido más contactos. 2 de octubre tengo aquí datos que me has pasado. 25, un ovni entre Málaga y Portugal. TAP, Portugal. Una serie de objetos luminosos que se movían rápida y erráticamente. Eran 7 objetos en forma de orbes, ¿no? Exacto. Hay más contactos en el sur de España, en esta última época. Ese del 2 de octubre del 2025, la tripulación de un avión comercial del TAP Portugal está arribando en aproximación al aeropuerto de Málaga y reporta que están viendo objetos luminosos que se mueven rápidamente, de forma errática, descartado el Starlink, descartada la Estación Espacial Internacional o cualquier satélite, porque es un vuelo muy lineal y se diferencian muy bien, y eran 7 objetos luminosos en forma de orbes. Aceleraban hipersónicamente, según los pilotos, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, y sucedió entre el territorio de Portugal y la aproximación al aeropuerto de Málaga. Lo vieron prácticamente durante todo el trayecto. Curioso. Y el 17 de octubre del 25, un vuelo también de EasyJet y otros 2 tráficos aéreos vuelven a ver esferas luminosas moviéndose a 11.300 metros de altitud. ¿Esto qué tiene que ver con las nubes fantasmas de las cuales quieres hablarnos hoy? ¿Qué pasa? Este último caso, en realidad, es un poquito más al norte, ¿no? En Castilla-La Mancha, y esa tripulación del Airbus 320 de EasyJet divisa esas esferas luminosas. Pero, ¿y si los contactos que veían los controladores cuando os he contado los 2 casos personales que he tenido son, digamos, ecos fantasma o algún tipo de fenómeno meteorológico que quizá afecta a las señales del control aéreo? Pues este es el tema de esta noche. La NASA, desde este verano del 2025, ha detectado un nuevo fenómeno meteorológico, las nubes fantasma, y esta noche vamos a contar qué son. ¿Qué son, Iván? Pues mira, a raíz de un incidente que hubo el 1 de septiembre con
ese avión de la presidenta de la Comisión Europea, de von der Leyen, que sufrió una pérdida de señal, ¿no?, de GPS, tuvo que aterrizar de urgencia, le sucedió sobre el sur de Bulgaria. La NASA ha descubierto, digamos, una serie de nubes que quizá puedan dejar a los aviones sin GPS. Y no solo eso, quizá además lo que hace es provocar lo que llaman ellos fantasmas para, digamos que, bueno, aparecen en los radares militares o civiles una serie de ecos falsos, que son esos fantasmas. Quizá muchas veces los controladores piensan que están viendo objetos voladores no identificados y, sin embargo, están siendo testigos de un fenómeno meteorológico prácticamente hasta ahora totalmente desconocido. Supongo que cuando la NASA se pone a investigar esto es que debe ser algo muy serio, ¿no? Pues sí, de hecho, fíjate, existen unas capas en la ionosfera, que son las capas esporádicas E, que lo que hacen es que pueden interferir señales de GPS, de radar, de comunicación por radio, etcétera. Son invisibles, no es una nube que nosotros podamos divisar, aparecen de forma inesperada en la atmósfera y afectan a todo tipo de comunicaciones. ¿Y qué ha hecho la NASA? Pues nada más y nada menos que se ha puesto manos a la obra y quieren saber lo que es, cómo lo han conseguido o cómo lo van a conseguir o cómo piensan hacerlo. Han lanzado al espacio una nueva misión que se llama la misión SEED, que es la Sporadic Electrodynamics. ¿Y en qué consiste? Hay que cazar estas nubes en pleno acto, hay que estudiarlas con todo el instrumental disponible que tenga la NASA y comienzan a lanzar desde este verano una serie de cohetes sonda desde un atolón remoto en las Islas Marshall, en pleno Océano Pacífico, desde el atolón de Kwajalein. Y desde ahí ha comenzado la misión SEED para cazar nubes fantasma. Son cohetes que supongo que irán con todo tipo de tecnología para captarlas, ¿no? Pues sí, esos cohetes se disparan, bueno, van cargados de sensores, trazadores químicos, se disparan justo cuando el radar terrestre detecta una de estas formaciones tan enigmáticas hasta ahora y, bueno, estamos intentando a través de la NASA desentrañar esos secretos de este fenómeno que es totalmente invisible. ¿Qué causa esa formación de estas nubes? ¿Cómo afectan a nuestras señales? Afectan a diario y, sobre todo, necesitamos saber cómo predecirlas. Pero fíjate, son tan impredecibles que se mueven a unas velocidades bastante importantes, están situadas aproximadamente entre la Tierra, digamos, y los 100 kilómetros de altitud, y bueno, pueden extenderse las más largas, incluso hasta 3.500 kilómetros de longitud. Son unos fenómenos colosales, pero totalmente invisibles al ojo humano. Y según tengo aquí los datos que me has pasado, estas nubes están formadas por una concentración anómala de iones metálicos, hierro o magnesio, y se agrupan en una fina capa dentro de la ionosfera. Y solo son detectables por radares. Exactamente, solo son detectables por radares, no hay otro tipo de forma de cazarlas, digamos, y lo que liberan los cohetes cuando se introducen en ellas es una especie de trazadores de vapor, de colores, llevan cámaras terrestres que rastrean precisamente esos trazadores y lo que hacen es que miden patrones de viento en 3 dimensiones. Una vez dentro de esas capas esporádicas, despliegan 4 subcargas y detectan, despliegan una serie de detectores en miniatura y lo que hacen es que estudian la densidad de las partículas de esas nubes, la intensidad del campo magnético en distintos puntos de las nubes, etcétera. Es un proyecto que explicó en su momento Aro Barjata, que es el investigador principal de la misión SEED, profesor de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, y bueno, es la cabeza de este equipo de investigación que está llevando a cabo pues el desarrollo de esta misión que está activa en estos momentos. O sea que muchos de los ecos esos que han visto, que se sienten en los radares y que vosotros a veces también los sentís, nada de ovnis o bueno, de objetos volantes tripulados, sino nubes fantasmas con este nuevo descubrimiento que han hecho absolutamente sorprendente.
Pues mira, Miguel, soy una persona muy realista, me considero pues un profesional muy coherente y me gustan los dos lados de la versión cuando hablamos de un tema. Me gusta ser lo más terrenal posible y también me gusta ser lo más ufológico posible. No siempre todo lo que vemos es algo inexplicable. Quizá muchos de esos ecos falsos tengan cierta explicación y estamos precisamente en este momento pues tan importante de la historia de la ciencia, en la que estamos intentando averiguar si esos avistamientos OVNI en los que no tenemos contacto visual, pero sí rastrean muchas veces los radares de los controladores, quizá tengan cierta explicación o no, pero estamos precisamente en ese momento. Me has dejado sorprendido. Qué bien que tengas esas dos posturas y que vengas a contárnoslo aquí a nosotros en el programa. ¿Para cuándo el próximo vuelo que me lleves a ver ese OVNI que te está esperando por ahí, por el Mediterráneo, medio camino entre España y África? Yo creo que está esperando a que te subas a bordo para irlo a encontrar en pleno mar de Alborán, que como todo el mundo sabe, una de las zonas calientes más ufológicamente hablando del planeta. Así que te espero en Málaga para despegar cuanto antes, Miguel. Va a ser un placer. ¿Forma de contacto contigo? Pues me podéis escribir todo el mundo, ivancp25@yahoo.es a mi mail y en todas las redes sociales, Iván Castro Palacios. Ha sido un placer, que tengas un año muy bonito, con cosas muy bonitas y que sigáis con esa tarea tan hermosa que hacéis de ayudar a gente que lo está pasando mal. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo y nada, te espero en el próximo vuelo del misterio. Un abrazo para ti, para toda la audiencia y para todo el equipo. Será un placer. Fuerte abrazo, hasta prontito. Fuerte abrazo. Terminamos por hoy. Como siempre, ha sido un placer compartir este tiempo de Radio Mágica con todos vosotros. Ojalá os haya servido para que os acompañemos y que os haya gustado. Llegan nuestros compañeros de las 3 para dar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y nosotros ya nos ponemos a preparar el próximo programa con más invitados especiales. Será en 7 días aquí en Radio Nacional, en vuestra casa. Mientras, abrigarse, feliz semana, nos encontramos en este espacio en blanco siempre abierto a todos y os dejamos con algo de música, la información y después con nuestro compañero David Sierra y ese cruce de cables. Feliz semana, nos vemos aquí en el espacio en blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.